Bueno, buenas tardes, bueno, buenos días a los que nos siguen desde América nuevamente y bueno, ahora tenemos esta charla aquí que nos va a presentar Laura Beatriz Maya, titulada Reconstrucción de ciclos familiares en migraciones hispanoamericanas. Laura Maya es licenciada en Historia por la Universidad de Rosario. También es conservadora de museo por la Escuela de Museología de Rosario y ha hecho varias publicaciones. Voy a enumerar el ciclo de vida familiar de un emigrante, Antonio Colomar Jauma, de Calviá a Rosario, en las jornadas de historia local de Calviá. En esas mismas jornadas, también emigrantes calvianeros en Argentina, Rosario, Buenos Aires y el resto del país. Y también dentro del Congreso de Modernismo en el Arco Mediterráneo, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, publicó La huella del modernismo en Rosario, Argentina, y últimamente en Palma, en el diario Última Hora, en el suplemento cultural, también Francisco Roca Simo, arquitecto universal. Hoy la tenemos aquí para hablarnos de los ciclos familiares, la reconstrucción de los ciclos familiares en las migraciones hispanoamericanas. Así que sin mucho más preámbulo, bueno, perdón, antes de cederle el micrófono a Laura, tengo que pedirles, bueno, que mantengamos el micrófono cerrado. em, Podremos, una vez que Laura termine su presentación, podremos, bueno, levantar la mano abajo en el Webex, abajo hay un botón para levantar la mano y con el turno de palabra, pues iremos abriendo los micrófonos y podremos hacer las preguntas de viva voz. Así que, bueno, pues sin mucho más, te cedo, Laura, el micrófono. Voy a abrir la presentación para compartirla. Si me Muy bien. esperáis un momento, es solo un momento. ¿Se está viendo ya? Sí, sí, sí. Pues tú me dirás, Laura, cuando voy Podemos pasando. pasar al siguiente, exactamente. Bueno, en primer lugar, buenos días y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo, ya sea desde España o de cualquier punto de Hispanoamérica. Resido, aunque soy argentina, resido hace muchos años en Palma de Mallorca. Y me he dedicado a hacer a investigar la emigración de los mallorquines a Argentina. En este tránsito de estas investigaciones, lo primero que hay que establecer es que la historia que se ha llevado a cabo sobre las migraciones que se produjeron a fines del siglo XIX y principios del XX, tenía una mirada sobre estos movimientos, enormes movimientos de población, tenía una mirada con un carácter general, es decir, solo interesaba la cantidad de emigrantes que se habían dirigido desde distintos puertos de Europa, fundamentalmente, hacia los destinos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Fundamentalmente, vamos a hablar nosotros, nos vamos a dedicar al tema del Río de la Plata, sobre todo que era tanto para Uruguay como Argentina. Bueno, estos movimientos enormes de millones de pasajeros que tomaban los barcos para irse a destinos desconocidos en aquellos países australes, eran tomados como fenómenos demográficos. Se los estudiaba en tanto y en cuanto era una oportunidad de evaluar
cuántos habitantes se desplazaban desde un punto a otro. La historia los miraba así, de esta forma, hasta hace algunos cuantos años que comenzamos a estudiar los movimientos migratorios bajo el paraguas de la historia social. A la luz de la historia social también aparecieron otros instrumentos de estudio para estas grandes masas de pobladores, como son la demografía histórica y otras formas de mirar estos movimientos que dejaron de ser esos movimientos de grandes cantidades de personas que se desplazan, a centrarnos un poco más en los individuos que la protagonizaban. Este impacto demográfico que se produce ha sido reemplazado por una mirada sobre los individuos y sobre la vida cotidiana que tenían estos individuos, tanto en sus lugares de origen como en sus lugares de arraigo. Bueno, en mi estudio sobre la localidad, la población de Calviá, sobre la que he realizado en particular un trabajo en la jornada de historia local de Calviá en el año 2021, en esta investigación directamente me hice un proyecto que creo que es único en la historia de Mallorca. He tratado de llevar a cabo una trayectoria de algunos individuos desde el lugar en el que nacen hasta el lugar a donde se arraigan en Argentina. Muchos de estos individuos se arraigan en distintas ciudades de Argentina, ¿no? Se desplazan a distintos puntos dentro de Argentina. Bueno, esta a mí me interesó mucho porque creo que la visión sobre la historia de vida de un grupo familiar puede perfectamente compaginarse con la historia social que se está haciendo actualmente dentro de las corrientes históricas como historia de la familia. Hoy nos importan más los individuos y sus familias porque son protagonistas de la historia, ¿no? Los miramos ahora como protagonistas de la historia. Bueno, en primer lugar, me centré sobre una pequeña población de Mallorca. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Me he centrado en Calviá porque es una pequeña población. También quiero decirles que mi trabajo se establece en un marco cronológico que va desde 1850 a 1930. Esto fundamentalmente porque coincide con la fecha en la que, la época en la cual la mayor emigración de mallorquines se da hacia el exterior. Entonces, es dentro de este periodo, 1850-1930, donde he centrado todos mis estudios e investigaciones acerca de los grupos familiares que se desplazan hacia Argentina. Bueno, me he centrado en esta localidad de Calviá, que es una pequeña, muy pequeña localidad, la isla de Mallorca, porque al principio, en aquellos años, entre 1850 y 1870, Calviá tenía un número muy escaso de pobladores. Era un sitio en ese momento sobre el mar, con unas malísimas condiciones de vida. Eran humedales, lugares muy inhóspitos para vivir. Y esto traía como consecuencia el establecimiento de muy pocos pobladores y además, según la demografía histórica, tenían un alto índice de mortalidad infantil.
porque las condiciones del sitio eran pésimas. Entonces no había nacimientos. Por tanto, era ese pequeño número de pobladores que la habitaban con muy malas condiciones de vida y de trabajo. Eran apenas personas que trabajaban en el campo, eran establecimientos rurales en las grandes posesiones, en fin. Bueno, tenían unas condiciones de trabajo realmente muy malas. Bueno, esta ciudad, esta pequeña población, por lo tanto, es un excelente sitio como para poder establecer esta retrayectoria que se produce entre la salida desde Calviá hasta el establecimiento en ciudades argentinas. Bueno, para poder realizar esta investigación, fueron necesarias las consultas a una enorme cantidad de fuentes, tanto en Mallorca como en Argentina, pero fundamentalmente en Mallorca, para poder establecer las rutas y las trayectorias de estas personas que se han desplazado. En el caso de Calviá se presenta un problema bastante interesante para desarrollar, porque este escaso número de pobladores que tiene la localidad tiene un grave problema, que es la escasez de candidatos para los intercambios matrimoniales. Es decir, que en Calviá había un número muy pequeño de personas que podían contraer matrimonio. También se recurría a algunas poblaciones de los alrededores, muy pequeñas también, para hacer estos intercambios matrimoniales. Muy bien, ¿qué ocurre? Que cuando se trata de un escaso intercambio matrimonial, cuando accedemos a los archivos, a las partidas de nacimiento y a todas las fuentes documentales, nos vamos a encontrar con que en un matrimonio ambos cónyuges poseen los mismos patronímicos, es decir, que el marido y su mujer tienen los mismos apellidos, con lo cual esto produce un problema adicional para buscar realmente las raíces familiares de estos grupos, y tenemos que usar justamente la genealogía para ir por lo menos unos 100 años detrás para poder rastrear realmente cuál es el origen de cada uno de esos grupos familiares. Bueno, para poder hacer esta investigación, debemos recurrir fundamentalmente a las actas parroquiales. Las actas religiosas, la Iglesia Católica, es la mayor fuente de documentación para acceder a los registros parroquiales y a determinar a los individuos. Estos registros parroquiales nos brindan la información sobre nacimientos, nacimientos, matrimonios y defunciones. Y se encuentra en ellos una enorme fuente de información, porque nos llevan a registrar los nombres, no solamente de los contrayentes, sino los nombres y apellidos de los abuelos paternos y abuelos maternos, con los cuales nosotros podemos ir detrás a nuevas fuentes de información sobre el grupo familiar. Estas fuentes también parroquiales nos brindan además otra información, que es quiénes son los padrinos de estos bautismos. Esto es fundamental porque no solamente estudiamos a estos grupos como individuos, sino que se ha podido construir una red
alrededor de los individuos que emigran, tanto en el lugar de nacimiento como en el lugar de arraigo. Y justamente estos movimientos migratorios actualmente se estudian a partir de estas relaciones que se establecen tanto en el grupo familiar que se abandona como en el nuevo lugar de destino. Por tanto, estas fuentes parroquiales iniciales, que son las de nacimiento, matrimonio y defunción, son una fuente importantísima para hacer las primeras investigaciones sobre las genealogías de estos grupos. No solamente encontramos en las fuentes parroquiales las documentaciones referidas a estos 3 acontecimientos de la vida de cualquier individuo. Son riquísimas fuentes en las cuales podemos encontrar, sobre todo en el caso, siempre que yo estoy estudiando el tema de la emigración, por supuesto, sin excluir otras fuentes y otros estudios que se pueden realizar. Estas fuentes, las fuentes parroquiales, conservan, por lo menos en el caso de Calviá, se conservan una serie de informaciones y registros que cada parroquia efectuaba sobre su población. Estos registros nos hablan, existen y desde 1750 y 1800, estos registros nos están hablando de una serie de acontecimientos que tenían que hacer los habitantes de esa población para cumplir con los preceptos religiosos. Algunos de ellos, por ejemplo, el libro de edades de los cuales los fieles podían acceder a hacer los respectivos estudios para la comunión, donde se podían hacer las enseñanzas religiosas para acceder a la comunicación. Por ese lado, y por el lado, por ejemplo, de las matrículas parroquiales, los sacerdotes de las parroquias llevaban un informe detallado de toda la población, tanto fuera de las pequeñas poblaciones, como es el caso de Calviá, como de las grandes poblaciones, como las grandes ciudades, ¿no? Pero son una fuente importantísima para hacer un seguimiento de la vida que este individuo lleva dentro de la población en la que vive. Estos libros, estas matrículas parroquiales, nos hablan, por ejemplo, de censos. Los sacerdotes realizaban un censo de viviendas. En estos censos de viviendas se registra quiénes son los que habitan en esa casa. Se describe la ubicación de esa casa dentro de la población. Y se lleva un registro de todos los habitantes que están en la casa. Con lo cual nos abre un panorama acerca de no solamente ese grupo inicial, familiar, que pueden ser padres y madres, sino que además nos lleva a hacer un seguimiento de los hijos que van naciendo de esa familia en ese domicilio. Y además nos lleva al conocimiento de otros individuos que también están afincados en ese sitio, con lo cual podemos ver que hay personas que no pertenecen, no tienen un vínculo familiar con el grupo de la vivienda, sino que son, por ejemplo, personal doméstico o trabajadores de alguna finca que están incluidos dentro de esa vivienda, pero que no pertenecen al grupo familiar. Y los que sí pertenecen al grupo familiar pueden ser padres o madres de alguno de los dos cónyuges, que generalmente son viudos. Entonces, esto nos habla también de un entorno familiar del cual podemos partir. Estos registros también se llevan a cabo periódicamente, con lo cual
podemos hacer un seguimiento de quienes habitan esa vivienda en un determinado espacio de tiempo. Esto es similar a cualquier censo de población que realiza el ayuntamiento, casi en las mismas condiciones, ¿no? Podemos saber cuál es el domicilio del grupo familiar, quiénes lo integran, quiénes están en la vivienda y que tienen vínculos familiares y quiénes no. Esto es bastante importante porque a través de este seguimiento podemos ir viendo en qué momento ese individuo que sabemos que emigró ya no forma parte de su grupo familiar. Es un corte en la vida familiar que ya nos está hablando que este individuo se ha transferido a otro que ha emigrado en general, porque se transferían directamente a otros países. Esto por un lado. Por otro lado, también aparecen los libros de matrículas en los cuales se hace constancia de quiénes habitan las viviendas, ¿no? Y también de quienes se encuentran, hay un libro que es un libro de ausentes en la población. Esto también es otra forma de fijar en qué momento ese individuo no está ya en su familia, habitando en su grupo familiar, y se ha desplazado. Y además incorporan dónde dice la familia que se ha dirigido ese individuo. Y entonces aparecen los listados por viviendas y por barrios, y con el agregado que dice ausente en tal fecha, por supuesto, en la fecha en que se ha realizado el censo, dice ausentes en Buenos Aires, ausentes en Montevideo, con lo cual nos va indicando la trayectoria que ese individuo ha realizado. Por otra parte, también hay un registro de observancia de los preceptos pascuales, con los cuales podemos saber en qué momento estos individuos que eran niños han accedido a su formación religiosa y han hecho todos los pasos que se exigen para los religiosos, que se exigen para cumplimentar con la parroquia de su lugar de nacimiento. Estos sitios, estas fuentes que son muy importantes para establecer las trayectorias de los individuos, también nos aportan muchísima información genealógica. En algunos de ellos aparecen quiénes son los padrinos del sacramento de la comunión, y también nos dicen quiénes son los padrinos que hacen las confirmaciones, que se realizaban un año después de acceder a la comunión. Con esto vamos conformando una red de parentescos que no están vinculados familiarmente, sino que son generalmente vecinos u otros familiares que no son familiares directos. Muy bien, las fuentes parroquiales son muy importantes para fijar cómo ha sido la trayectoria de un individuo y de un grupo familiar dentro de su población original. También hay que establecer que para el caso de Calviá, desde 1850 hasta más o menos 1875, se produce una salida de individuos que viajaban solos. Algunos viajaban con sus hermanos, pero la edad promedio en las cuales emigraban era de 14 o 15 años. Más adelante, alrededor de 1850, entre 1850 y 1900, podemos observar a través de todos estos registros que ya los que emigran son los grupos familiares completos.
Hay para esto una explicación también, porque los que habían llegado primero a establecerse en Argentina hacían un efecto llamado a los que habían quedado aquí. Pero lo fundamental entre estos entre estos dos décadas anteriores a 1900, podemos ver que muchos de los jóvenes que vivían en Mallorca y precisamente en Calviá, aunque de todas las poblaciones se produce el mismo fenómeno, estaban alistados para ser llamados al cumplimiento de la milicia, porque en ese momento España estaba luchando en la guerra de Cuba y en la guerra de Filipinas. Y entonces muchos, para no cumplir con la milicia, decidían emigrar. En este caso, los que emigraban huidos de la milicia, lo que tenían era que luego se declaraban prófugos, ¿no? Porque no habían cumplido con los servicios militares. Pero bueno, en este caso, todas las fuentes parroquiales nos dan información muy precisa sobre las trayectorias de los grupos familiares dentro del lugar de origen. Otras de las fuentes que utilizamos precisamente en Mallorca han sido podemos pasar a la siguiente, otras de las fuentes de vital importancia han sido los registros militares. Los registros militares que tenemos en la página que tenemos hacia la derecha de la diapositiva, los registros militares nos brindan una información muy importante. Nos describen físicamente al individuo. Nos hablan de su altura, su complejidad física, cuál es su color de cabello, cuál es el color de sus ojos, y una serie de determinaciones que efectivamente tenían bastante importancia para poder ser admitidos en el cumplimiento de la milicia. Otros casos que vemos también cuando hacemos las revisiones sobre la milicia, hay casos de gente o de hombres que no cumplían con estos requisitos, sobre todo por las enfermedades, y entonces no estaban aptos para desarrollar el servicio militar o la incorporación a la milicia. Esto es una fuente muy importante, lo de milicias, porque nos da una imagen, una foto, o un registro de cómo era ese individuo físicamente. Para mí es algo bastante importante, si bien no es determinante para la historia social, pero sí que podemos saber cómo era la persona en 1870, porque no tenemos ningún otro tipo de registro sobre su aspecto físico ni sobre los detalles. Incluso están establecidos también defectos físicos o cualquier tipo de seña que los pudiera identificar. Hacia la izquierda tenemos una copia de un padrón de habitantes de Calviá. Los padrones de habitantes de Calviá se realizan prácticamente anualmente, y en ellos podemos observar lo mismo que veíamos en las fuentes parroquiales acerca de los censos que se realizaban, aunque los diferencia el uso que se les daba a cada uno. Por ejemplo, el padrón de los habitantes de Calviá nos da indicios de dónde vivían, cuál era la vivienda, quiénes integraban la vivienda y los impuestos que se pagaban o no se pagaban, o los que tenían caballos. Nos da una fuente de información sobre el grupo familiar original del individuo. Con esto nos podemos hacer una idea muy buena sobre cuál es la condición social y económica de la familia de donde luego los individuos emigraban. Desde ya, como lo mencioné anteriormente,
la gran parte de los individuos que emigraban de Calviá tenían que ver con familias de muy escasos recursos. De todas formas, también el número de emigrantes de Calviá que se dirigieron a Argentina es bastante reducido porque tiene que ver con la cantidad reducida de población que tenía este sitio. Y por el lado de las fuentes parroquiales, podemos obtener información acerca de si también hacían donaciones a la iglesia. Es más un registro, en muchos casos, de los aportes que las familias hacían a la parroquia. Indudablemente, todo lo que sea el padrón de habitantes de Calviá es el que luego nutre a los pedidos a los alistamientos de milicia. Incluso para el padrón de milicia del ayuntamiento, lo que se toma como base son las fuentes parroquiales, es decir, el acta de nacimiento del individuo. Entonces nosotros podemos ver cómo la fecha de nacimiento coincide con la fecha en la que se los llama al alistamiento, que era cuando tenían, en algunas ocasiones, al principio era cuando tenían 16 años y después desde los 18 años. Y este primer alistamiento, que llega al domicilio con una cédula, que también la podemos ver, la incorporación se producía al año siguiente. Y estos entre el padrón de habitantes y los registros de la parroquia, las actas parroquiales de nacimiento, se entrecruzan para establecer cuáles eran las fechas en las cuales debían presentarse a prestar estos servicios. Quedan 5 minutos, Laura. Nada más que 5, ay, qué pequeñito. Bueno, me pasé en demasiado detalle. Bueno, lo importante es que todas estas fuentes que consideramos son muy importantes aquí, sobre todo en Mallorca. Hemos utilizado las fuentes vía web de Family Search y otras web que están a disposición por vía web, y todo el seguimiento que se hace sobre el grupo familiar en Argentina está basado también en el uso de Family Search, porque allí en Argentina encontramos la mayor parte de las fuentes parroquiales en esta página web y pueden ser consultados. También censos de la República Argentina del año 1895, donde podemos encontrar a los individuos establecidos en las ciudades argentinas y podemos ver la evolución de ese grupo familiar. En el caso, por ejemplo, de uno de ellos, que es Bartomeu Pausá Montaner, que está emigrado desde Calviá con su familia, y en el censo de Argentina aparece la vivienda, aparece el oficio de panadero, aparece si sabe leer o escribir. En este caso de este grupo familiar, ninguno de sus miembros sabe ni leer ni escribir, pero Bartomeu Pausá es en Tucumán, donde está establecido, es propietario y es panadero. Ni él, ni su mujer, ni su hijo mayor saben leer y escribir. El oficio de su hijo mayor, que tiene 16 años, es panadero. Estamos entendiendo que su hijo mayor ayuda al padre en su panadería. Y luego tienen 3 hijos, de los cuales 2 han nacido también en España, pero su 4ª hija es nacida en Argentina y está el acta de bautismo de su última hija en Argentina, con lo cual podemos sincronizar perfectamente la fecha en que esta familia se ha trasladado y se ha asentado en la ciudad de Tucumán.
cuáles son sus oficios y también nos menciona el tiempo que el matrimonio se ha constituido, con lo cual podemos fijar muchas fechas en las cuales se han producido estas trayectorias y estos transferimientos desde Calviá a la ciudad en la que esta familia elige para arraigarse. Múltiples son las fuentes también en Argentina sobre los censos. Algunos de los censos están en internet, pero podemos establecer no solamente, en este caso, yo lo tomo a esta familia, Bauzá Montaner, para mí es paradigmático porque nos presenta oficios, tiempo de matrimonio, nacimiento de los hijos y una serie de datos sobre su condición educativa y social que nos alcanza para ubicarlos en el medio en el cual, cómo y cómo hicieron para instalarse en esa ciudad y de qué manera estos inmigrantes arribaron a ese sitio y se afincaron allí y continuaron sus trayectorias genealógicas después de la fecha en la que yo me he establecido, que es 1930, para establecer un límite en el desarrollo de estas genealogías. Por lo tanto, sin el uso, sin la existencia de todas estas fuentes documentales, estatales o parroquiales, hubiese sido imposible continuar la trayectoria de estas familias, porque muchos otros individuos hicieron estos mismos caminos, hubiese sido imposible continuar su trascendencia dentro de Argentina como individuos arraigados en otro país. Con esto creo que podemos hacer el centro de la historia el hombre, ¿no? El hombre y su familia, su vida cotidiana, qué hacían, cómo se desarrollaban sus estudios y una serie de características familiares o individuales que nos aportan a la historia esta nueva mirada sobre el individuo y no los grupos masificados. Yo creo que es una experiencia que he realizado con bastante buen resultado porque me ha ayudado a comprender y a la historia social de la localidad de Calviá y de aquellas ciudades argentinas en las que estos inmigrantes se asentaron. Así que esto más o menos creo que les plantea un poco el trabajo de lo que yo realicé en estas jornadas de historia de Calviá. Pues muchísimas gracias, Laura, por esta presentación. A mí hay varias cosas que en fin, que eh, me han resultado así sobresalientes, ¿no? Una es quizás por afinidad, porque muchos hemos trabajado, investigado en pueblos pequeños de España. Uno dice, este pueblo es pequeño, va a ser fácil trabajar aquí, encontrar las cosas, y al final resulta que evidentemente tienen los mismos apellidos. Hay veces que encontramos homónimos, ¿no? Juan López Pérez, y resulta que hay tres viviendo en el mismo pueblo en la misma época. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el mío, no? Así que esto Y luego, claro, todo esto que has dimensionado, ¿no? Y que es tan importante, ¿no? Las redes sociales, la red de paisanaje, ¿no? De gente del mismo lugar o de la misma zona que se trasladan a América y aún allí mantienen esa red, ¿no? De ser del mismo lugar, ¿no? Eh, Así que muy interesante todo esto. Mira, Mariano, en el caso de esta cuestión de los mismos apellidos durante a lo mejor varias generaciones, es una característica de la endogamia. Aquí en Mallorca se presentan muchísimos casos de endogamia justamente por esto, porque no hay posibilidades de intercambios matrimoniales con gente de fuera.
de fuera de la misma isla de Mallorca, ¿no? Pero es que son pequeños poblados tan pobres que solamente se intercambian entre ellos. Con esto se genera, bueno, de hecho, para la iglesia cumple a rajatabla con la regla sobre la consanguinidad. Sabes que cada matrimonio que se tenía que realizar y donde había factores de consanguinidad, la iglesia tenía que dar su permiso para que pudieran contraer matrimonio. Generalmente estos eran todos de tercer y cuarta consanguinidad, con lo cual, bueno, es que si tampoco con poblaciones muy cercanas a ellos, también se daba lo mismo, porque eran las mismas familias, tíos o primos que vivían en la localidad de al lado y que entonces constituían igual el mismo problema con los mismos apellidos. Entonces, claro, a través de la genealogía solamente podemos ir averiguando quiénes eran verdaderamente y originalmente los que habían formado parte de una familia y de la otra, en eso sí. Y con respecto a lo que decía sobre este sentido del paisanaje, yo solamente les he dado un poco el tema de la fuente, pero esto es la parte de la que he publicado, toda la explicación que he podido darle a todos estos sucesos. Pero justamente una de las fuentes más importantes han sido las publicaciones que las asociaciones baleares de Buenos Aires hicieron, justamente publicaban revistas, hacían boletines, y en esos boletines y revistas podemos encontrar también muchísimos datos sobre los emigrantes, porque aparecen los anuncios de los negocios que tenían, aparecen los cursos que tomaban, porque las asociaciones hacían cursos, sobre todo porque fundamentalmente necesitaban aprender a escribir y a leer para hacer cuentas y todo este tipo de cosas. Así que hay una enorme cantidad de fuentes que nos ayudan a comprender cómo eran estos lazos que se establecían porque eran del mismo pueblo, o porque eran familiares, o bien porque eran algunos parientes que habían llegado primero y hacían ese efecto llamado, incluso les pagaban los pasajes para que vinieran a las ciudades. Eso funcionó muy bien en Argentina. Claro. Pues tenemos una pregunta de Iván Herrero y después Rolchi Sánchez. Bueno, perdón, la pregunta mía era para el ponente anterior, se habrá quedado en el chat. Y entonces a lo mejor la de Rocío también. No, la de Rocío creo que es de ahora. Pues Sí, Rocío. quería preguntarle a la expositora si en otros lugares de la isla, en otros municipios, pequeñas poblaciones de la isla, se encuentran registros como estos que mencionaste de familiares, militares, padrones, Sí. con este nivel de detalle, y en qué existe algún archivo histórico provincial o cómo accede uno a eso. Bueno, mira, Rocío, esto que yo he mencionado aquí, de lo que he hablado, me ha llevado varios años de investigación. No lo he podido hacer en poco tiempo, ha sido años y años de ir a todos los archivos y de... Bueno, en el caso de Mallorca es bastante... Hay diferencias entre los municipios, es decir, algunos municipios tienen archivos históricos y otros municipios no los tienen. En el caso de Calviá, que sí los tiene, yo he ido mucho tiempo a investigar en los archivos de Calviá directamente, en los padrones. También lo he hecho en Pollensa. En Pollensa también he ido y he podido ver los archivos originales, los libros originales de los censos de población. Pero, los registros parroquiales, por ejemplo, algunos de los libros de
por ejemplo, en Calviá están los libros de la escuela de Calviá del año 1860, que yo he podido seguir a través de los libros quienes iban a la escuela. Eso está ahí. Pero, por ejemplo, el resto de las fuentes parroquiales se encuentran en el archivo diocesano de la Catedral de Mallorca. Todo lo que sean fuentes parroquiales están todas en el archivo de Mallorca. Y es un archivo enorme, impresionante. Y están todas las poblaciones de Mallorca allí, ¿no? Y todo eso está allí. Y respecto a, por ejemplo, las fuentes, hay un archivo que es el archivo del Reino de Mallorca, en el donde yo, por ejemplo, pude investigar los pasaportes de los que emigraban a partir de 1820 en adelante. Ahí están los registros de pasaporte. Y después hay otro archivo, que es el archivo del Consell de Mallorca, donde están los padrones originales de todas las poblaciones de Mallorca, y están los registros militares. A mí me parece también que para mí el registro militar es una fuente muy importante, por esto mismo que ya les he comentado con anterioridad, tener una aproximación a cómo eran físicamente estas personas. Y allí están todos los libros tanto de la llamada, la primera llamada que se envía al domicilio un año antes, y luego la parte donde es convocado al año siguiente a cumplir con la milicia. Eso está todo en el archivo que es del Consell de Mallorca, y está en Ciudad de Querétaro, que es así, es el domicilio, Ciudad de Querétaro. Si luego tú quieres que te dé un poco más de detalle, me escribes por allí que te los voy pasando por escrito. A lo mejor algunas cosas ahora me lo estoy olvidando. Muchas gracias. A ti. No sé si tenemos alguna pregunta más para Laura. No hay manos levantadas. Bueno, pues parece que no tenemos nada más, Laura. O sea que solo me queda darte las gracias por esta presentación estupenda. Bueno, sigo dándole vueltas a eso de, de los homónimos en estas poblaciones pequeñas, que al final uno encuentra un montón. Uno piensa, este es un pueblo pequeño, un pueblo chico. Bueno, aquí en un cuarto de hora saco yo la genealogía del pueblo entero. Y no, resulta que al final es mucho más complicado que una población más grande. Así que Exactamente, me exactamente. he Sí, sí. quedado Por eso con... cuesta mucho más ir hacia atrás. Tenemos que usar la genealogía hacia atrás y hacia atrás muchos años. Así que bueno, pues muchísimas gracias, y tendremos ahora en esta misma sala a Mariano Ganfornina, que nos va a hablar sobre la genealogía y la radio, dos mundos incompatibles. Y ese es el título de la presentación que hará Mariano Ganfornina aquí. Y en la otra sala, en la sala 1, tendremos a Mónica Durán, que nos va a hablar sobre los desafíos de construir genealogía en contextos de exterminio. Así que ahora en unos minutos, pues en las dos salas, la que sea de la preferencia de cada uno, pues tendremos estas dos charlas interesantes también. Así que muchísimas gracias, Laura. Gracias a Y ustedes y por darme este espacio para comunicar un poco este proyecto. muchas gracias. Adiós, hasta luego.